Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Andreina Flores y esta es una transmisión en vivo y directo desde París para hablar del terremoto, del doble terremoto que vivimos en Venezuela. Y bueno, se cumple un mes de esa tragedia que ha dejado casi 5.400 muertos según cifras oficiales, pero bueno, hablamos de decenas de miles de desaparecidos. Y hoy quiero hablar con una persona muy importante que ha estado en el terreno y que ha estado siguiendo todo lo que sucede en Venezuela, y ella es Susana Rafali, quien es especialista en asistencia y protección humanitaria. Déjame ver si ya se conectó por aquí. Gracias a todos los que se están conectando. Tengo por aquí a Quique Méndez, gracias a Ruth Leiser, Sashi Frarmuller, David Millar, Scarlett, gracias por conectarse, muchachos. Y déjame ver si encuentro entonces aquí a mi querida Susana Rafali, que debe estar ya lista para conectarse y para que hablemos. Déjenme, la tengo aquí. A ver si aparece por allí. Gracias, muchachos, por estar ahí. Y bueno, vamos a hacer como un balance, ¿no? De lo que está sucediendo. Aló, aló, aló. Hola, Susana, ¿estás por ahí? sí, aquí, Hola, ¿cómo estás? Buenos bien, gracias. días. Hola, Te, buenos hice- días. Te hice levantarte tempranito hoy porque sé que son las 7 de la mañana en Caracas, pero bueno, esta conversación es sumamente importante para mí y para todos los que están pendientes de lo que sucede en Venezuela. Quería decirles que Susana es especialista en atención y protección humanitaria y bueno, ha estado asesorando, por supuesto, la respuesta a los terremotos que sucedieron el 24 de junio y todo lo que ha sucedido después. Susana, quería preguntarte primero, bueno, la pregunta básica, ¿no? Después de un mes, ¿cómo está el terreno? ¿Qué es lo que ha pasado después del terremoto? ¿Cuál es el balance que tú haces de este primer mes? Bueno, ahí están pasando cosas muy buenas. Bueno, antes que nada, buenos días para ustedes allá, ya avanzada la mañana. Eh, Aquí estamos, un mes después. Yo te diría que hay algunas cosas favorables que se esperan para estos momentos y que es deseable que sucedan, ¿no? Está un poquito más claro para nosotros ahora eh, qué cantidad de población está en albergues, qué Ya. cantidad de población sigue en campamentos informales, que no son estructuras físicas cerradas con servicios, sino carpas dispuestas en espacios públicos. También tenemos un poco más claro a qué lugares del país están llegando las personas desplazadas que quedaron damnificadas del terremoto y están buscando un lugar alternativo en el territorio. Luego de esto también es muy favorable que, bueno, por parte de las autoridades la emergencia está declarada, lo cual destraba algunos mecanismos burocráticos para moverse en el territorio, movilizar recursos y en este sentido lo tercero y quizás lo más importante es que continúa la población movilizada con donaciones, con apoyos monetarios y con apoyo presencial ahí en los lugares afectados, pues con su compañía, con alimentos, con pequeños aportes económicos, pequeños aportes a la dinámica local. Entonces, yo pensaría que son todas cosas muy buenas, aunque para mí el balance no es del todo positivo, porque, bueno, todavía la respuesta va un poco caótica en el sentido de que no nos estamos coordinando bien lo que estamos haciendo. Yo encuentro que hay mucha duplicidad de cosas, que hay actividades accesorias a la asistencia humanitaria que todavía no están bien dispuestas y entonces las cosas se nos complican un poco.
Eso sería el otro punto es que veo que va un poco lento en la recuperación de la recuperación todavía de los cuerpos que quedaron ahí atrapados y mientras eso no termine de resolverse, vamos a tener personas pues instaladas en las calles esperando por que le devuelvan sus familiares. Eso es una de las cosas que se está demorando mucho. Todavía la descoordinación y esto lo quiero decir con cuidado porque no quiero que haya una mala lectura de esto, pero llega un punto en el espectro de la respuesta en que el papel central, aunque el papel central y el protagonismo siempre lo tienen las víctimas y ellos son quienes deberían estar al centro de la atención de todo. Claro. La primera línea de ayuda, quizás porque esa es mi formación profesional, debería estar a cargo de personas formadas para esto, formadas en los principios humanitarios, que han tenido experiencia y ciertas horas de vuelo en la atención de este tipo de tragedias, porque si no, con el afán de ayudar, se pueden estar dando algunos pasos en falso que pueden causar un daño adicional al que ya causó el terremoto. Entonces, no con esto estoy desmovilizando la ayuda. Es muy valioso que las personas también lleguen y traten de ayudar. La sociedad civil ha dado la talla en todo esto, pero sí hay cosas que sabemos desde este lado del oficio que no salen bien y que hay que irlas recogiendo un poco para darle pues paso a otras cosas que sí se van necesitando. ¿Qué es lo que se necesita en este momento, Susana? ¿Cuál sería tu llamado? No solamente a las autoridades, que bueno, que son las responsables principales de salir, ¿no? A ayudar y a tratar de asistir a la gente afectada, pero también a la comunidad, a la gente. O sea, ¿qué es lo que se necesita en este momento? Sí. Fíjate, esto tiene fases, las emergencias así que se llaman las emergencias súbitas, Ujú. no como la que venimos viviendo, que todavía está en curso como un mantel servido sobre lo que está pasando todo lo demás. La otra emergencia sigue allí. La Claro. emergencia humanitaria prolongada debido al colapso de los servicios públicos, a la prestación básica de salud, a la crisis económica por la cual las personas todavía están en una alta proporción en situación de hambre. Eso sigue su curso y se sobrepone entonces una emergencia de inicio súbito como esta, que tiene fases bien definidas. La primera fase, que es la fase del socorro, que fue la que vivimos durante las primeras 2 o 3 semanas, amerita, bueno, una necesidad urgente de abocarse a salvar vidas, que eso le toca mucho a los rescatistas, Claro. y a la necesidad de abrigo, de acoger a las personas que se quedaron en la calle, en la nada, ¿no? Luego de esas 2 o 3 semanas comienza la necesidad de seguirlos apoyando. Ya uno tiene más claro las cosas, uno tiene más claro quiénes murieron, cuántos quedaron en pie, dónde están, y entonces viene ese proceso que estimamos que pueda durar entre 4 y 6 meses, que es, imagínate una persona desprovista de golpe de todos sus mecanismos de sobrevivencia, ¿no? Entonces son personas, sobre todo las que están en albergues más definitivos, en campamentos más definitivos, eh, que necesitan cubrir sus necesidades básicas de alimentación, sus necesidades básicas de higiene personal e higiene doméstica y sus necesidades de salud son como las tres más urgentes. Luego por debajo hay dos más transversales, pero muy importantes, que son las necesidades de protección frente a las formas de violencia, protección si estás en una situación de discapacidad, y las necesidades de educación, de continuar con eso que llamamos educación en emergencia, que tiene que ver más con la población infantil y es ir rehabilitando su vida escolar para volver a la normalidad. Entonces, es en esa fase en la que estamos.
las organizaciones que estamos allí dando ayuda, todavía necesitamos, para las personas que perdieron todo y no pueden cocinar en sus casas, seguimos necesitando alimentos no perecederos. Eh, Dentro de eso tenemos un grupo especial, pues, de alimentos que son muy útiles, que son las proteínas listas para el consumo, como el atún, la sardina, las caraotas en lata, la leche líquida de larga duración. En algunos casos el huevo es un alimento funcional, aunque sea un alimento fresco, porque dura mucho. Se necesita luego... encontramos algunas familias que, a pesar que parezca que están en campamento, están pudiendo ir a sus casas que todavía quedaron en pie y pasan un par de horas allí, cocinan, comen, se asean y vuelven a las carpas. Entonces ahí sí es necesario, pues, alimentos para cocinar muy fáciles: la pasta, el arroz, los granos, eh, y por supuesto las cosas accesorias en las que también hay un presupuesto familiar que se invierte y que se necesitan para lo demás, que es la sal, el aceite, el café. Estos son el tipo de cosas que va en un kit de alimentación. Y es muy importante ahí incluir un alimento que sea fortificado, de esos alimentos que no son alimentos normales, sino que uno ve que dice alimento enriquecido, alimento fortificado. Ya. Es porque esos son alimentos muy necesarios para personas con necesidades nutricionales especiales, como los niños chiquitos, las mujeres gestantes, las mujeres que están dando lactancia. Eso por lo primero. Lo segundo es que se necesita agua potable. Lo tercero es que se necesitan artículos de higiene, papel sanitario, jabón, artículos de higiene bucal, pañales para niños y adultos, toallas sanitarias para las mujeres, y las familias están necesitando tobos, baldes en los que puedan ir a los sitios, a los puntos de agua limpia que se han dispuesto para traer agua a sus lugares. Eso es básicamente lo más necesario ahora. Ahora, hay dos maneras de hacer esto. Ujú. Se pueden acopiar estas cosas y llevarlas a las organizaciones que están en contacto con la población damnificada, o se puede donar a estas organizaciones la ayuda monetaria. Y muchas veces eso es preferible, porque nosotros, los que estamos dando ayuda a ese contingente de población, necesitamos planificar. O sea, yo no puedo planificar darle alimento a 2.000 personas dentro de 2 semanas solamente contando con donaciones, porque las Claro, donaciones pueden no llegar. por supuesto. Entonces, eso queda sujeto a la voluntad de las personas, que ha sido espléndida hasta este momento, pero nosotros necesitamos dar una respuesta más planificada. Nosotros necesitamos pagar combustible, necesitamos pagar alquiler de espacios, de depósitos, necesitamos pagar personal, aunque tenemos la bendición, al menos algunas organizaciones como Cáritas, las organizaciones basadas en la fe, se mueven mucho con voluntarios. Uno necesita darle algo de agua, algún refrigerio durante el día. Entonces, tenemos gastos operativos que también son importantes. Pero en este sentido... Cuáles son esas organizaciones que están en el terreno? Acabas de mencionar a Cáritas, por supuesto, pero ¿cuáles son esas organizaciones que están en el terreno y a las que nosotros podemos donar con confianza? Ujú. Bueno, esto es bastante comprometedor, porque siempre se corre el riesgo de dejar Ayuda a por fuera. Sí, y eso me da pesar, pero bueno, por supuesto Cáritas es una de las que tiene más cobertura territorial. Donde hay una iglesia hay una Cáritas, y ahorita mismo donde hay una iglesia hay personas, no dentro de la iglesia porque quedaron bastante afectadas, pero en los alrededores, ¿no? Luego está la Cruz Roja venezolana, tiene un despliegue impresionante, sobre todo en el aspecto sanitario, en los hospitales de campaña y todo esto. Luego tenemos brigadas móviles por médicos venezolanos que también están desplegados allí, porque la gente cree que después de 2, 3 semanas en las que ya resuelves una fractura, hospitalizas a alguien, que haya
que tenga necesidades de cuidados críticos, que haya tenido que sufrir una amputación, ya se acabó. No, la presencia de personal médico es importantísimo porque van a empezar y ya comenzaron a suceder enfermedades que tienen que ver con el hacinamiento y con la pérdida de las facilidades de higiene. Entonces necesitamos mantener brigadas móviles allí. Allí están de organizaciones nacionales, hay brigadistas de la Fundación, brigadas móviles médicas de la Fundación Maniapure, brigadas médicas de la Fundación Meals for Hope, del proyecto Mayú, que son estudiantes de la Universidad Central, Mayú. Está Médicos Sin Fronteras, Venezuela, que tienen un capítulo aquí en Venezuela. Todas estas organizaciones tienen en sus... y no puedo, por favor, dejarlas afuera porque además han estado ahí desde antes de todos los terremotos de la historia. Tienen 130 años allí, las hermanitas de los pobres de Maiquetía, que tienen una labor social extraordinaria, muy bien organizada, extraordinariamente profesional, que tienen, como otras organizaciones religiosas, tienen la ventaja de que la gente más necesitada llega allí sola porque allí siempre se les ha ayudado. Entonces, ellas tienen su hospital medio derrumbado, están despachando dentro de unas carpas en una plaza en Maiquetía, pero apoyadas por Cruz Roja Venezolana y haciendo un trabajo increíble. Y luego está Fe y Alegría, que por los momentos sus espacios han servido como de centros de acopio, de acogida también, pero ya se están preparando y acondicionando para activarlos en un mes como escuelas y eso va a ser importantísimo. Yo creo que a Fe y Alegría hay que apoyarlo ahora porque la reactivación de la comunidad educativa como un espacio también de la rehabilitación de la vida de los damnificados va a ser importantísima. Susana, quería preguntarte sobre la Cruz Roja Venezolana, que tú mencionas en esta lista de organizaciones que están sobre el terreno. En el 2023, la Cruz Roja Venezolana fue intervenida por el gobierno y de allí yo diría que su imagen quedó un poco comprometida, su imagen de independencia. Entonces, te pregunto, ¿se puede donar con confianza, con los ojos cerrados a la Cruz Roja Venezolana? De que ese dinero que yo pueda donar desde aquí, desde París, va a llegar realmente a las víctimas Ya. a través de la Cruz Roja Venezolana. Sí, te voy a responder eso, pero en la pregunta anterior me quedé solo como en las organizaciones del sector salud y esto. Solo quería resaltar que hay organizaciones movilizadas en el tema de alimentación también y que tienen mucho valor. Hay el movimiento de todos los chefs y restaurantes del país sirviendo comidas servidas en algunos de los campamentos. Si ustedes entran en las páginas web de alguno de estos lugares también pueden donar y donar alimentos o donar monetario. Quizás la que ha trabajado más impecablemente es la socio entre el LAGA, que es la Academia de Gastronomía de LUCAP, Ujú. con Caracas Catering, pero en general, varios restaurantes de Caracas de renombre están prestando ese servicio, o nuevamente también en el tema de las comidas servidas, pero también kits de alimentación, lo está haciendo muy bien Meals for Hope, lo está haciendo muy bien el Programa Mundial de Alimentos y por supuesto Cáritas, que ese ha sido uno de sus frentes. Ahora voy con lo de la Cruz Roja. Lo que te pueda decir, te lo puedo decir desde afuera porque no trabajo para la Cruz Roja, pero he seguido muy de cerca, pero además con intención. Le he dado seguimiento a cómo vienen mejorando desde hace un tiempo. Ciertamente yo estoy entre el grupo que mm, nos pareció que la intervención hace unos años no se hizo de la manera correcta. Y por unos meses eso permaneció bastante intervenido, ¿no? Pero eso, bueno, a pesar de haber sido un paso mal dado, ha conducido a una cosa muy buena, que es a una renovación
de la Cruz Roja venezolana desde dentro en una forma extraordinaria. Si yo te tuviera que responder eso como una profesional del sector humanitario externa, te diría que están dando los pasos correctos en forma impecable. Ya. Me refiero a haber desengavetado la ley de la Cruz Roja que en todos los países está y tener entonces eso como un marco regulatorio. Lo segundo es que al principio, desde el inicio, desde la primera semana de la respuesta a los terremotos, ya contrataron a una de las empresas de auditoría más grandes del mundo, no solo del país. Entonces, toda su actuación en el territorio está sumamente blindada por procesos muy trazables, muy auditables, y eso da mucha confianza. Lo tercero es que se han hecho acompañar también de empresas que le manejan de una manera muy planificada los donativos que están recibiendo, los aspectos logísticos de montar los hospitales de campaña y los campamentos, y finalmente se están rodeando de un equipo técnico en todos los sectores del humanitarismo, de la asistencia humanitaria, que son esenciales, ¿no? Me refiero, por supuesto, a la salud y al tema de medios de vida, y ya pronto, ojalá eso comience rápido, al tema de nutrición también. Entonces, desde afuera te pudiera decir que es una organización que lo está haciendo bien y que está creciendo orgánicamente hacia un formato bastante confiable y bastante riguroso y eficiente desde el punto de vista profesional. Susana, quería preguntarte también sobre esas informaciones que han salido en las últimas horas, eh, diciendo que pudiera haber todavía vida bajo los escombros, incluso un mes después, al que estamos, después del terremoto. Hay mucha esperanza, por supuesto, de los familiares que están ahí al pie de esos edificios que se han caído, pero tú, como especialista en respuesta humanitaria a este tipo de tragedias, ¿esa esperanza realmente puede mantenerse? O sea, ¿hay algún tipo de esperanza de que haya vida un mes después de ese terremoto? Sí, sí, es mínima, muy pequeñita, pero sí la hay. Y depende del daño estructural del edificio o de las casas en las que quedaron atrapadas las personas. Entonces, a pesar de que si yo le pudiera poner una figura numérica a esto, yo te diría que, bueno, ya sobre todo viendo la escala de destrucción y después de un mes, el 98% de posibilidades es que los que están allí hayan muerto incluso en las primeras 24 horas o en los primeros 30 segundos. O sea, hay muertes que son por shock, te cae Claro, el techo encima claro. y te genera un traumatismo craneal y te mueres. Sin embargo, dependiendo del tipo de afectación de la estructura, lo que se está viendo, sobre todo, lo he visto yo aquí sobre todo, es que hay edificios que no se cayeron del todo, que se batieron, hicieron su trabajo en ser antisísmico en el sentido de que solo dispersaron las cargas, se le cayeron algunas paredes, algunos techos, entonces no aplastaron de un todo a sus ocupantes, sino que hay ocupantes adentro, sí rodeados de una gran cantidad de escombros, en un lugar al que es difícil tener acceso, pero que quedaron con libertad de hacer pequeños movimientos cerca de las zonas de las casas donde había comida y agua. Entonces, yo pensaría que este mínimo porcentaje de personas que están apareciendo con vida todavía en estos momentos fue porque quedaron atrapados en las cocinas, atrapados muy cerca de lugares en donde podían tener todavía algo de agua, o quizás cerca de un baño, donde todavía consiguen agua y que puedan entonces mantenerse. Pero eso no, yo no creo que sea una gran cantidad de personas ni que dure por mucho más. Ya quería preguntarte, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno venezolano en este momento? ¿Qué es, porque vemos gente pidiendo máquinas, gente pidiendo que saquen a los cuerpos de sus familiares, atención médica por aquí, agua por allá, en fin. ¿Qué es lo que tú dirías que es lo prioritario en este momento y que el Estado venezolano debería
actuar de manera urgente hoy, un mes después? Sí, fíjate, es que hay cosas que son urgentes porque todavía pueden salvar vidas, pero no solo las que están bajo los escombros, que son muy pocas las que quedarán vivas, pero también las personas que están allí desprovistas de alimentación, desprovistas de agua, desprovistas de todo. Esas son urgentes porque salvan vidas y llenan necesidades inmediatas de bienestar. Pero hay otras que son importantísimas, aunque con eso no se sobreviva, pero sin eso es muy difícil. Y me refiero a la información, y en esto tú me podrás comprender porque ustedes son los profesionales de esa área. Yo siento que todos, no solo el gobierno, sino nosotros, las agencias humanitarias y en general todos los grupos desplegados, con la excepción de los periodistas que han tratado de hacer su trabajo, hemos fallado en una buena comunicación a las víctimas. Entonces, estas familias no se moverían desesperadas y gastarían un montón de plata buscando por su cuenta quien los ayude. Si desde el inicio las autoridades le hubieran dicho, estoy aquí, esto es grande, la escala de esto es esta, estamos con estos problemas, un ejercicio de sinceración primero. Segundo, se les va a atender, estamos desplegando la respuesta. Vamos a llegar, esto es un calendario no tenemos suficientes equipos, pero están llegando, transmitir esa Claro, esperanza. sí, un acompañamiento, ¿no? O Sí, sea, primero es un acompañamiento, y segundo, sentir que quien te está acompañando está en control. Entonces, claro. eso, uno tiene la sensación de que eso no es así y que no hay nadie en control de esto. Y en ese sentido, tampoco las grandes agencias humanitarias lo han hecho bien, han dejado un vacío. Quizás me gane varias enemistades con esto, pero yo creo que se ha dejado un gran vacío las primeras 24, 48 horas. Me parece inaceptable que muchas organizaciones, antes de siquiera una nota de duelo, ya tuvieran un anuncio que dijera done aquí. Mm. Y que tú pases una tras otra por grandes agencias humanitarias que están ahí, tú dices, en ningún momento encuentro un mensaje que me hable como población afectada y me diga, si necesitas ayuda, ve a este lugar, tenemos una clínica, tenemos un dispensario. Eso en este momento hay que darle a la población afectada hacer un ejercicio de comunicación del riesgo, o sea, te está pasando esto, estos son los riesgos, ya hay que empezar a pasar mensajes de prevención de enfermedades transmisibles, mensajes de dónde son los puntos de recolección de basura, mensajes de dónde hay zonas con conectividad al Internet, mensajes de dónde están personas desaparecidas y cuáles son los números para encontrarlas. Nada, es un desierto de información para la persona atendida que es muy lamentable. Eso ayudaría mucho. Lo otro es que, fíjate, hay cosas allí, y yo lo tengo que decir con la responsabilidad de estar en el tercer sector, en el sector social y no gubernamental, que cuando uno hace una lectura así de toda La Guaira, dice, no podemos con esto. O sea, Es enorme. la sociedad civil se ha abocado. Tenemos además compromiso desde el 2016 de incidir todos juntos por una respuesta humanitaria liderada localmente Yeah. por las autoridades nacionales y sus organizaciones. Oye, el cuerpo humanitario del país nacional que ha estado aquí siempre y aquí va a permanecer, aunque se acabe el dinero para que las internacionales estén, son un patrimonio nacional y nosotros hemos defendido mucho que tenemos que estar al frente, pero cuando uno ve la escala del daño, te das cuenta que tenemos como sociedad civil y sus organizaciones un aporte muy valioso que dar, pero que si el Estado no interviene con, con las intervenciones macro que hay que hacer allí, nosotros no vamos a poder. O sea, una ONG no puede restablecer la vialidad
no puede recoger millones de toneladas de escombros que hay ahí, no puede restablecer el tendido eléctrico. Entonces, me estoy refiriendo a todas las condiciones de habitabilidad que nosotros, eso no es el ámbito al que podemos llegar. Entonces, es prioritario ahorita, pues, que el gobierno explique que está trabajando en esto, que dé pautas diciendo ya comenzamos, esta fase va a durar tanto, estimamos que la electricidad en toda su totalidad estará restablecida en un mes, en 2 días, pero que diga, porque entonces uno puede planificarse. Entonces yo siento que esos son los grandes vacíos que han quedado de la parte gubernamental. Vemos que se están tomando algunos pasos. Creo que hay muchos que son más, o sea, que han hecho alarde a mucha propaganda, pero que son cosas de mucha escala. O sea, tú no puedes decir en los mismos 10 minutos que hay 21.000 damnificados y anunciar que entregaste 200 casas, porque pues estás hablando del 1%. Entonces, lo que tienes que decir es, ya comenzamos, se están preparando viviendas temporales, estarán listas en 3 meses. eh, ¿Sabes? Esa comunicación que a la persona que está allí, sin saber qué va a hacer de ella, le permite como agarrarse de algo y avanzar. Entonces, es prioritario ya que el gobierno eh, pues se despliegue con los recursos propios y los recursos internacionales que se le ha ofrecido, porque solo no puede, y eso define un desastre. Primero a movilizar los escombros y limpiar los espacios de todo ese amasijo de concreto que quedó allí. Por supuesto, cuidando de primero recuperar a los cuerpos que están allí. Claro. Lamentablemente, hay unos cuerpos que se van a tener que sacar junto con todos los escombros. Esto no es porque seamos de Venezuela y hacemos las cosas así. Miren, lean un documental sobre cómo se retiraron los restos de las personas en las Torres Gemelas, por ejemplo, en Nueva York. Eso fue un proceso de ir tamizando escombros para que quedaran pues los restos humanos por otro lugar. Y entonces, bueno, esta es una de las prioridades. La otra, en eso sí han avanzado, es en restaurar el fluido eléctrico y restaurar el suministro de gasolina en la zona y restaurar y garantizar el agua con cisternas y algunos acueductos que se han podido recuperar. Ya con esas tres cosas uno llega a La Guaira y lo nota. Comenzó a activarse el comercio, hay comercios que están abriendo, al abrirse los comercios pues se recuperan fuentes de trabajo y hay cierto dinamismo en la zona que ya se está recuperando. Y ya luego entonces pues continuar con terminar de recuperar las zonas habitables y otorgar las viviendas que se comprometieron a suministrar a las personas damnificadas allá. Susana, quería terminar un poco como con la parte humana, ¿no? Tú estás en el terreno, estás en contacto con la gente, y yo quería preguntarte, cuando tú vas y los asistes a nivel alimentario, a nivel de ayuda humanitaria, ¿qué te dicen ellos y qué les dices tú para consolarlos, para acompañarlos, para hacerles sentir que la vida sigue? O sea, ese intercambio humano, ¿cómo se produce y qué escuchas tú en ese momento? Sí. Bueno, voy a aclarar, tampoco somos así los héroes sin capa y así como nos dicen, ¿no? Fíjate, Un sería poco interesante. sí, ¿ah? Un poco Sí, sí. bueno, sí, Sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo los que estamos en el exterior, los vemos a ustedes así. Los que están en el claro, terreno, los vemos, nosotros desde aquí los vemos así. sí, fíjate, lo que pasa es que como te digo, en esas primeras horas, quienes están más en contacto con esas personas afectadas son los socorristas. Entonces, una persona como yo, que hace la parte de alimentación y de coordinación de la respuesta a toda, no llega ahí ni siquiera la primera semana, porque entre otras cosas entendemos que estorbamos. Mm, Entonces,
yo no quiero ser ofensiva, pero ahí se movilizó mucha gente solamente a ver lo que estaba pasando. Llegamos a un punto en la planicie en la que el personal de socorro y humanitario se tardaba 2 y 3 horas en llegar porque había una gran cola de gente por su cuenta que bajó a ver cómo había quedado aquello o bajó a hacer trabajo por su cuenta. Entonces, bueno, el personal sanitario y el personal de socorro, que es el que saca a la gente con unos perros y todo eso se movilizó al principio. Nosotros venimos ya en una segunda línea de respuesta y por supuesto estamos ahí, estamos en contacto con las víctimas, pero también tenemos que hacer mucho trabajo de oficina. No se crean que estamos todo el tiempo ahí como, ¿sabe? Pues codo a codo con la persona que está sufriendo, porque es necesario hacer otras cosas, es necesario atender a los medios, es necesario reunirse con las agencias de cooperación que nos van a financiar las respuestas, es necesario hacer informes, pero además, que esto nos está costando muchísimo, es necesario mantener activos los proyectos, los servicios que ya teníamos antes de la emergencia en otras partes del país. Entonces, pero yo sé que lo que quieres es que te responda el otro. Cuando sí realmente estamos con población afectada, esto ha tenido sus momentos, ¿no? Yo te diría que mis 2 o 3 primeras veces allí es devastador. O sea, te sientes que te sientes incluso que nada es suficiente, nada de lo que puedas hacer, ¿no? Simplemente las personas ni hablan. Es la fase que yo llamo el sinsentido. Las ves totalmente en shock, con una cara de espanto. Solo te limitas a un contacto físico mínimo si la persona lo permite, es que sienta algo de apoyo, que si quiere hablar, pues te sientes y escuches, eh, trates de responderles las preguntas que puedas responderle. Y bueno, y en todo momento guardar la compostura de que le está pasando eso a ellos y no a uno, porque si no te derrumbas ahí con ellos también, ¿no? Claro. Y bueno, las 2 primeras veces que yo bajé, regresaba a la casa que no quería ni encender la luz, no quería, me pareció ofensivo estar en un sitio iluminado, con televisión, entonces esos son unos días bastante difíciles. Y luego a esto sigue una fase también que conmueve mucho porque te aproximas y lo que esa persona ya se le pasó la cara de espanto, pero lo que les detectas es esa cara de ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿qué sigue para mí, no? Eso, sobre todo en los albergues que son definitivos, lo he visto mucho. Unas personas, 6, 7 personas metidas en una carpa chiquitita. Entonces, bueno, ahí es donde la comunicación de la asistencia, de lo que se está haciendo, no, usted en este momento hay algunas necesidades que no te dicen, pero uno se las tiene que hacer visibles. Miren, hay un puesto de vacunación, ¿en qué vacuna se quedó el niño? Claro. Algunos de ustedes estaban en tratamiento de algo, tenemos que asistirlos en eso. Entonces, en la medida en que empiezan ellos a sentir que hay un acompañamiento estructurado, pero además que los ves más allá de la donación, que es algo que yo he estado diciendo en los últimos días, esto tiene que superar la fase de la donación. Una persona no vive de donaciones toda su vida. Claro. Entonces, en lo que comienzas a comunicarles que hay un plan más allá para ayudarles a restaurar sus medios de vida, a remodelar sus casas, comienza una comunicación más de esperanza y las cosas se van aclarando mucho. Entonces, sí, en momentos como estos, pues la persona también necesita sus momentos de soledad y de intimidad. Viene una fase muy difícil, es que todo el mundo quiere empezar a hacer encuestas para planificar sus servicios y eso es horroroso. En eso nos tenemos que también que coordinar. Y bueno, y de nuestro lado, oye, toca descomprimir un poco. Esto fuera invivible, y no te lo digo por este terremoto, sino después de 24 años de trabajar en esto, uno necesita establecer rutinas, necesita tener horarios en los que
como cuidador, pues uno tenga en control ciertas cosas que te permiten mantenerte en pie, ¿no? Una buena alimentación, estar pendiente de tu propio cuidado y por momentos hacer 2 o 3 días de pausa y luego regresar y establecer ese circuito de complementario con otros compañeros que nos vamos cubriendo, ¿no? No solo cubriendo los horarios. En momentos como este, además, nos asignamos nos monitoreamos entre nosotros, ¿no? Claro. Por decirte, por ejemplo, que yo tengo una compañera que se llama Natalia y que yo estoy monitoreando y que ella ni sepa que soy yo la que la está monitoreando, eventualmente vas y dices en recursos humanos, veo a Natalia cometiendo errores, está llorosa, se está quebrando, ese es momento de sacar a Natalia y poner otra persona, Claro, un claro. poquito como A un proteger equipo, el ¿no? equipo, ¿no? Entre ustedes mismos, Sí, claro. entonces, bueno, esto es lo que estamos haciendo con la mayor modestia, hasta donde se pueda, y con la grandísima gratitud a un mes de que sentimos que no nos han dejado solos tampoco a nosotros. No, no, sí, ojalá se acabe rápido este programa porque me estoy poniendo emocional, pero bueno, que aquí seguimos con las dificultades de a veces sentir que no podemos con esto, pero que ves que cada día sabes, el curso de las cosas se mueve un poco más y pues se va reanimando una cosa que había quedado prácticamente destruida. Susana, quiero agradecerte con todo el corazón que nos hayas reservado este espacio. Yo sé de tu mística para trabajar, he hecho recorridos contigo cuando estaba trabajando en Venezuela y bueno, y sé de esa fuerza que tienes y ese compromiso que tienes. Así que te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo como venezolana, te lo agradezco. Y bueno, nada, pa'lante, fuerza, Gracias fuerza a ustedes también, todo, cada gotita hace el mar completo y ustedes hacen un trabajo increíble y gracias a todos, seguramente ese grupo de venezolanos que quisieron unirse hoy al live por todo lo que nos han ayudado desde allá, con sus mensajes, con sus donaciones y con estar pendiente de nosotros. Esto va a ser un proceso de 2, 3 años y esperamos que se mantengan ahí junto a nosotros. Gracias, Susana. Te mando un abrazo grandote. Gracias por Gracias, regalarnos este vale. espacio. Buenos Cuídate días, mucho. hasta luego. Chao, Fuerza. chao. Chao, chao.